Don Ramón, como siempre, estaba sentado fuera de su casa, arreglando unos zapatos con desgano mientras lanzaba un suspiro tras otro. «Papito», gritó la Chilindrina desde adentro. «¿Ya encontraste la caja con los focos para la lámpara?» «Estoy en eso, Chilindrina», respondió Don Ramón mientras se levantaba lentamente y entraba a su casa. El interior de su vivienda estaba más desordenado de lo habitual. Entre cajas, ropa colgada y herramientas sueltas, Don Ramón escarbaba en un ropero viejo que no había abierto en años. Al fondo, cubierto con un trapo polvoriento, encontró algo inesperado. Una cámara fotográfica antigua, de esas con rollo y cuerpo metálico. «¿Y esto?», murmuró mientras la examinaba. «Ni siquiera recuerdo haber tenido una de estas». La cámara, aunque cubierta de polvo, parecía estar en perfecto estado. Sin pensarlo demasiado, Don Ramón la limpió con el borde de su camisa y sonrió. «¿Quién sabe? A lo mejor hasta sirve». Salió de la casa con la cámara en mano, justo cuando el chavo pasaba corriendo frente a él. «Chavito. Ven para acá». «¿Qué pasó, Don Ramón? ¿Quieres que te tome una foto? ¿De veras? ¿Salgo guapo? No exageres, chavito. Solo quédate quieto». Don Ramón apuntó y disparó. La cámara hizo un pequeño clic y un destello débil, aunque no tenía flash. «Listo. Aunque no sé si todavía funcione. Estas cosas ya están más pasadas que los fiambres del puesto de la esquina». El chavo rió y se fue corriendo con entusiasmo. Esa noche, ya en su casa, Don Ramón decidió abrir la parte trasera de la cámara. Para su sorpresa, aún tenía un rollo de película adentro. Intrigado, lo rebobinó con cuidado y salió temprano al día siguiente para llevarlo a revelar. Después de eso, Don Ramón regresó a la vecindad con un sobre amarillo en la mano. Dentro, las fotos reveladas lo esperaban. Se sentó en las escaleras mientras el chavo y la Chilindrina se le acercaban curiosos. «¿Salí bien, Don Ramón?», preguntó el chavo con una gran sonrisa. «Vamos a ver». Abrió el sobre y sacó la primera foto. Pero su expresión cambió de inmediato. Su ceño se frunció, y su rostro palideció ligeramente. «¿Qué pasa, papito?», inquirió la Chilindrina. «Esto no puede ser». La foto que tenía entre las manos no era la que había tomado el día anterior. Mostraba la vecindad, sí. Pero vacía. Las ventanas cerradas. Los juguetes tirados. Y un gato negro sobre el barril del chavo, mirándolo fijamente a la cámara. «¿Y esa foto?», dijo el chavo, confundido. Don Ramón sacó otra. Esta vez, aparecía doña Florinda llorando en el centro del patio, con una carta arrugada entre las manos. Al fondo, el barril del chavo estaba volteado. «¿Pero cuándo pasó eso?», susurró la Chilindrina. La tercera foto era aún más inquietante. El chavo, acostado en el suelo, con los ojos abiertos y sin expresión. Kiko estaba de rodillas junto a él, gritando algo, mientras la silueta de un hombre desconocido se desvanecía en la entrada de la vecindad. Don Ramón se levantó de golpe. «Esto debe ser un error. No puede ser». El chavo, ahora pálido, preguntó en voz baja. «¿Por qué salí así? Si todavía no pasó eso». Don Ramón guardó las fotos rápidamente. «No digan nada de esto a nadie. ¿Entendieron?». «Sí, papito», murmuró la Chilindrina. Esa noche, la vecindad estuvo más silenciosa de lo normal. Pero en el interior de la casa 72, la cámara seguía sobre la mesa. Apuntando, como si esperara capturar algo más. Después de eso, en la vecindad todo parecía estar tranquilo. Kiko jugaba solo con su pelota nueva, mientras doña Florinda barría el frente de su casa. El chavo estaba dentro de su barril, pensativo, con la mirada fija en la casa de Don Ramón. Desde que vieron aquellas fotos, algo en el ambiente se sentía diferente. Don Ramón, por su parte, no había salido en todo el día. La cámara seguía sobre la mesa, junto al sobre con las fotos que no se atrevía a volver a mirar. «No puede ser real. No puede», murmuraba mientras encendía un cigarro con manos temblorosas. Seguro fue un error del laboratorio. Pero la curiosidad era más fuerte. Con temor, tomó la cámara nuevamente y la apuntó hacia la puerta entreabierta. Respiró hondo. Y tomó una nueva foto. Después de eso, guardó la cámara en una caja y la metió en el ropero. No quería seguir con aquello. Esa mañana, volvió al laboratorio fotográfico con el nuevo rollo. El encargado lo miró con extrañeza.
¿Otro rollo tan pronto? Sí. Solo quiero ver cómo salen. Horas después, regresó con un nuevo sobre amarillo. Caminó lentamente de vuelta a la vecindad, mirando el suelo, sin saludar a nadie. Cuando llegó a su casa, se encerró y sacó las fotos con manos temblorosas. La primera imagen mostraba su propia puerta, pero estaba rota, como si alguien la hubiese forzado. Un pequeño rastro de sangre salía hacia el patio. La segunda foto mostraba a don Ramón, colapsado sobre la mesa, como dormido, pero con la misma ropa que llevaba puesta en ese instante. La tercera imagen hizo que casi soltara las fotos. La Chilindrina, llorando en una esquina de la vecindad, con el barril del chavo quemado por completo. Al fondo, una figura oscura, de rostro indefinido, parecía estar observándola desde la azotea. ¿Qué diablos es esto?, exclamó con un nudo en la garganta. Unos golpes en la puerta lo sobresaltaron. «Papito, soy yo», gritó la Chilindrina. «El chavo no quiere salir del barril, dice que la cámara lo está viendo». Don Ramón se apresuró a guardar las fotos bajo el colchón. «Ya voy, hijita», dijo, tratando de sonar calmado. Salió y se acercó al barril, donde el chavo se escondía cubriéndose los ojos. «¿Qué pasa, chavito?» «Don Ramón. La cámara me sigue viendo. La escuché anoche. Hizo clic sola». «Eso no es posible, chavo». «Yo la oí. Lo juro». Después se escuchó un ruido como si alguien caminara por el techo. Don Ramón tragó saliva. ¿Alguien más la tocó? No. Nadie. Pero sé que está tomando fotos. Aunque ya no tenga rollo. Después de eso, cuando todos dormían, don Ramón se levantó en silencio y fue al ropero. Abrió la caja con la cámara. Estaba exactamente como la dejó. Pero había algo más. Encima del aparato, descansaba una nueva foto. Que él no había tomado. La sostuvo con cuidado. Era una imagen borrosa, oscura. Pero se distinguía algo al fondo. Doña Florinda, con los ojos cerrados, recostada sobre el suelo del patio. Inmóvil. A su lado, Kiko gritaba, con su rostro distorsionado por el horror. «No. No, no. Esto no puede ser». Fue entonces que escuchó algo. Un clic seco, proveniente del fondo del ropero. La cámara seguía en su sitio. Pero había tomado otra foto. Don Ramón dio un paso atrás, sin dejar de mirarla. La cámara no necesitaba que alguien la usara. Estaba mostrando lo que iba a pasar. Lo que aún no había ocurrido. Y no había forma de detenerla. Después de eso, en la vecindad todo parecía estar tranquilo. Kiko jugaba con una cuerda, algo extraño en él, mientras doña Florinda tendía la ropa en el cordel. El chavo no había salido de su barril en toda la mañana. La Chilindrina lo vigilaba desde las escaleras, preocupada. Don Ramón, en cambio, llevaba horas dentro de su casa, fumando en silencio. En la mesa, la cámara reposaba tapada con un trapo. Pero él sabía que no bastaba. Aún no había contado a nadie sobre la foto nueva. Esa imagen de doña Florinda tendida en el suelo lo tenía al borde del colapso. «¿Y si no pasa?», susurró. «¿Y si no pasa si no se la muestro a nadie?». Pero en el fondo, algo le decía que no importaba lo que hiciera. Las fotos mostraban el futuro. Y ese futuro llegaba, inexorablemente. Esa tarde, el señor Barriga llegó de visita. Como siempre, traía la intención de cobrar la renta. Sin embargo, algo en su rostro delataba cansancio. «Buenas tardes, don Ramón», saludó con voz apagada. «Buenas, señor Barriga. No tengo para la renta, como siempre. No vine por eso. Vine porque tuve un sueño extraño». Don Ramón lo miró sorprendido. «¿Un sueño?». «Soñé que entraba a su casa. Y veía una cámara sobre la mesa. Luego escuchaba una voz que me decía que mirara las fotos. Y al verlas, despertaba llorando». Don Ramón se quedó en silencio. Respiró hondo. «Entre, señor Barriga. Le mostraré algo. Pero prométame que no dirá nada». Ya dentro, don Ramón sacó el sobre y extendió las fotos sobre la mesa. El hombre miró cada una, con creciente horror. «¿Esto son montajes?». «No. Las tomé aquí. Pero muestran cosas que no han pasado. Aún». El señor Barriga palideció al ver la más reciente. La de doña Florinda. «Esto es una locura, don Ramón». «Lo sé.
Pero cada vez que intento deshacerme de la cámara, aparece otra foto. Como si quisiera que veamos lo que va a pasar. Barriga se levantó. Debe destruirla. No podemos dejar que algo así exista. Lo intenté. Pero vuelve. Como si tuviera vida propia. Esa misma noche, mientras la vecindad dormía, un grito desgarrador despertó a todos. Kiko. Era la voz de Doña Florinda. Los vecinos salieron corriendo al patio. Doña Florinda estaba tirada en el suelo, con sangre en la frente, justo como en la foto. A su lado, Kiko lloraba desesperado. Se cayó. Iba bajando las escaleras y se cayó. No me hizo caso cuando le dije que había agua. Don Ramón se acercó, blanco como el yeso. Era exactamente como en la foto. La llevaron al hospital. Sobrevivió, pero estuvo inconsciente por días. El chavo se acercó a Don Ramón, con el rostro lleno de miedo. Don Ramón. Anoche. La cámara hizo clic otra vez. Don Ramón corrió a su casa. El ropero estaba entreabierto. Sobre la caja de la cámara, una nueva imagen descansaba. La sostuvo con las manos temblorosas. En ella, el chavo yacía boca abajo en el suelo del patio. La Chilindrina lo miraba horrorizada. Al fondo, una figura oscura, la misma de las fotos anteriores, parecía caminar hacia la cámara. Don Ramón soltó la foto. No. No al chavo. Y por primera vez en años. Don Ramón lloró. Después de eso, en la vecindad todo parecía estar tranquilo. El sol brillaba con normalidad y el canto de los pájaros se mezclaba con los gritos de los niños. Pero en el ambiente había algo que no se podía explicar. Una especie de presión en el aire, como si todos sintieran que algo estaba por romperse. El chavo ya no jugaba. Permanecía sentado en su barril, abrazando sus rodillas, mirando con desconfianza cada rincón. La Chilindrina no lo dejaba solo ni un segundo. «Papito, ¿qué vas a hacer?», preguntó mientras lo observaba meter la cámara en un costal viejo. «Voy a terminar con esto. Hoy mismo». «¿Dónde la vas a llevar?». «A donde no pueda volver. Al barranco detrás del parque. Ahí nadie la va a encontrar». La Chilindrina bajó la mirada. Por un segundo pensó en decirle que esa noche había escuchado otro clic proveniente del ropero. Pero no se atrevió. Don Ramón caminó solo por más de una hora, con la cámara envuelta y bien amarrada dentro del costal. Llegó hasta un punto donde la tierra se volvía irregular, con vegetación seca y piedras sueltas. A sus pies, un barranco profundo, oscuro, con restos de basura acumulada al fondo. Sin pensarlo más, arrojó la cámara con fuerza. «Vete al infierno, maldita cosa». La vio desaparecer entre la maleza y los matorrales, acompañada de un eco. Volvió a la vecindad sintiéndose más ligero. Por primera vez en semanas, creyó que había terminado con todo. Pero al llegar, vio algo que lo dejó paralizado. Todos los vecinos estaban reunidos en el centro del patio. El chavo no estaba. «¿Dónde está el chavo?», preguntó, con urgencia. «No lo hemos visto desde esta mañana», gritó la Chilindrina, al borde del llanto. Don Ramón sintió cómo el sudor frío recorría su espalda. Entró corriendo a su casa, instinto puro. Abrió el ropero. Y ahí estaba. La cámara. Intacta. Brillante. Limpia, como nueva. Encima de ella, una última foto. Aún tibia. La tomó sin querer mirarla. Pero lo hizo. Era el patio de la vecindad. En el centro, el barril del chavo. Roto. Pedazos de madera por todos lados. Y dentro de él, un cuerpo diminuto con ropa a rayas. Cubierto por una sombra negra que lo devoraba lentamente. Detrás, todos los vecinos miraban, petrificados. La cámara había vuelto. Y lo peor. Aún no había pasado. Después de eso, en la vecindad todo parecía estar tranquilo. Pero no lo estaba. Era un silencio distinto. Un silencio cargado, que presionaba los oídos y hacía que el corazón latiera con más fuerza. El chavo no había vuelto. Nadie sabía dónde estaba. Don Ramón sostenía la nueva foto en las manos, pálido como un cadáver. Su respiración era corta, entrecortada. La imagen del barril destrozado no podía ser una mentira. No después de todo lo que ya había pasado. «Esto no puede seguir», gritó, saliendo de su casa con la cámara en la mano. «No más. Papito». La Chilindrina corrió hacia él. «¿Qué vas a hacer?».
Voy a terminar con esto ahora. Y si alguien quiere ayudar, que venga. Ninguno de los vecinos lo detuvo. Todos miraban con miedo. Incluso doña Florinda, recuperada apenas el día anterior, lo observaba sin pronunciar palabra. Don Ramón se dirigió al barril del chavo. Lo tocó. Estaba frío. Lo giró lentamente. Vacío. Solo un pequeño pedazo de tela a rayas, rasgado, y un par de migas de pan. No. No, no, no. Dijo entre dientes, mientras dejaba caer la cámara al suelo. Ya basta. La cámara hizo clic. Por sí sola. Y esta vez. Se encendió. Sí, se encendió. Un leve resplandor verde surgió del lente. Todos lo vieron. La máquina comenzó a girar, como si algo dentro estuviera moviéndose. Un zumbido emergió de ella. Como si respirara. Del lente, algo empezó a salir. No una imagen. No una foto. Una figura. Una silueta negra, sin forma definida. Goteaba oscuridad. Sin ojos, sin boca, pero con presencia. Una que helaba los huesos. ¡Corran!, gritó don Ramón. ¡Corran todos! Pero nadie podía moverse. Era como si sus pies estuvieran clavados al suelo. La figura miró directo a don Ramón. Lo señalaba. O al menos, eso parecía. Y entonces. Habló. Una voz que no era voz. Un murmullo hecho de 1000 voces muertas. Ya lo viste todo. Ahora te toca a ti. El cuerpo de don Ramón se arqueó hacia atrás. Gritó, pero su voz se quebró al instante. Sus ojos se tornaron completamente negros. Y entonces, en un parpadeo, desapareció. La cámara cayó al suelo, humeante. Silencio total. El chavo jamás apareció. Don Ramón jamás volvió. La vecindad cambió después de eso. Nadie volvió a hablar del tema. El barril fue retirado. La casa de don Ramón quedó sellada, como si jamás hubiera existido alguien allí. Pero algunos vecinos aseguran que, por las noches, se escucha un clic lejano. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te algo.